Y en el final hay fallas en doctrina. Y nosotros debemos de tener un puro, ¿verdad? Un puro entendimiento de la palabra de Dios, no mezclado con palabras de hombres. y debe de saber, como su pastor, lo que su pastor sabe o entiende, y pensando igual. Y ahora voy a hablar un poquito porque probablemente no vamos a acabar. Voy a hablar del fin del mundo gentil. No dije el fin del mundo, pero el fin del mundo gentil. Y en español es más claro, dice la era. Necesitamos entender que Dios no se va a deshacer del mundo, de este mundo. Va a seguir adelante. Acuérdense la escritura, después del gran trono blanco, en el 21 habla de un cielo nuevo, una tierra nueva. Ahí está la escritura, en el capítulo 21 de Apocalipsis. Yo sé que a veces vienen los testigos de Jehová y hablan del paraíso y todo eso, pero en realidad necesitamos estar bien con Dios para entrar en ese paraíso. Pero Él nos promete una resurrección a la vida eterna. En el capítulo 21 de Apocalipsis, ahí habla de cuando Dios Padre va a venir a este mundo a ser nuestro Dios. Y el templo va a morar con Él. Y necesitamos entender el calendario de Dios. Dios nos ha bendecido en el entendimiento de qué es el calendario de Dios. Sabemos que el hombre, nomás tenemos 7,000 años en la condición que estamos. Recuerdo que mencioné que con los judíos, ellos tenían 2,000 años. Y a veces tenían buenos reyes y malos reyes. Y un bueno rey y luego malo. Y bueno, pero eso es la gracia de Dios a no destruir su pueblo. Sabemos que en el principio con Noé, Él destruyó esa creación, esa primera creación del humano que Él tenía. Pero no lo destruyó enteramente, todo el tiempo va a dejar porque un remanente. Sabemos por Noé dejó un remanente de su creación humano en la arca. Y también ahí tenían los animales, dos pares de cada animal que moraba, que Dios escogió para estar en ese arca. También había animales inmundos también, que Dios permitió que se metieron en la arca. Pero Él mantenió su creación y destruyó al hombre. Destruyó el hombre de este mundo. No destruyó el mundo, destruyó el hombre. Los limpió de la tierra con el hundez. Y eso es porque Él tiene un plan y nosotros tenemos que entender su plan. No debemos estar ciegos. Vemos que necesitamos entender cuántos años. Dije 7,000 años, ahora los vamos a entrar en eso. De Adán a Noé era 1,000 años del humano. Eso, y yo lo saqué de todo eso leyendo los genealogías. No están ahí nomás para aburrirlos cuando están leyendo la palabra de Dios, que cierta persona engendró cierta persona, que engendró cierta persona a cierta edad. Si lo investigas ahí en Génesis, ahí dice las edades y cuándo engendrieron esos hijos. Y si lo estudias muy bien, vas a ver que ahí puedes discernir el caída del hombre, el principio del tiempo del hombre, hasta donde estamos ahorita. Así vemos que de Adán a Noé era 1,000 años. Ahora, Adán murió antes de 1,000 años. Adán murió a 930 años y Noé nació como unos 37 a 57 años después de la muerte de Adán. Eso es porque ahí entramos en. Luego de Noé a Abraham es otros 1,000 años, que eso es decir que el hombre está existiendo sobre este mundo por 2,000 años. Y luego de Abraham a David era otros 1,000 años, llegando a 3,000 años que estamos existiendo en esta tierra que Dios crió para nosotros. Luego de David a Jesús
era otro 1000 años, así ya existimos por 4000 años sobre esta tierra. Ahora, hay dos eras. Yo digo que Adán a Abraham son 2000 años que considero como el era abrámica, porque de ahí sabemos que Melquisedec todavía estaba enseñando justicia a los cananitos. Eso es cuando Dios le dio la promesa de toda esa tierra a Abraham y sus generaciones. Todavía no podían entrar. Él tenía que entrar en Egipto por 400 años o más de 400 años, porque Dios dijo no había iniquidad en la tierra. ¿Por qué no había iniquidad? Porque Melquisedec, el sumo sacerdote de Dios, estaba enseñando justicia a los cananitos y estaban adorando a Dios. Ya era después del diluvio. Si recuerdo correctamente, Abraham nació como unos 200 a 300 años después del diluvio. Y luego conoció a Dios, y luego eran en la era de adámica, porque todavía tenían las enseñanzas que Dios dio a Adán. Y luego de Abraham a Jesús era otros 2000 años que consideramos el era abrámica, porque sabemos que cuando Jesús estaba ahí hablando con los fariseos y saduceos, ellos decían, pues nuestro padre es Abraham, y en ese linaje de Abraham a Jesús, ahí es donde se mantenía el linaje al Mesías. Eso es porque yo considero esos 2000 años abrámicas. Ahora, afuera de los judíos, el mundo estaba siguiendo existiendo. Estaban en guerra, en paz, levantando imperios, levantando reinos, pero Dios tenía un remanente sobre esta tierra que Él estaba manteniendo, y Él se los entregó como un pueblo de Él en Abraham. Y luego en estas eras vemos que Dios mantenió la linaje del Mesías. Así podemos ver que 4000 años está cumplido ya hasta Jesús. Ahora si el calendario de Dios es 7000 años, ¿dónde están esos otros 3000 años que nos quedan? Bueno, esos 3000 años para la humanidad, cuando Jesús fue crucificado y llevaron en cautividad en 60 AD, se acabó la era de los judíos como el pueblo de Dios puesto su nombre. No había otro pueblo que tenía el nombre de Dios sobre ellos menos que los judíos. Ahí se confirma en el Deuteronomio 28:9, dice: confirmamente a Jehová por pueblo suyo santo, como ha jurado, guardaréis los mandamientos de Jehová. Es importante, necesitan guardar los mandamientos de Jehová o de Dios para ser hijos de Dios. ¿Sabían eso? Si no guardas los mandamientos, no eres hijo de Dios. Y sabemos que en 1 de Juan capítulo 3, ahí habla de hijos de Dios y hijos del diablo. Y ahí nos están corriendo todo el mundo. Todos somos hijos de Dios. No han leído la escritura. Hay hijos del diablo. Y necesitamos entender cómo. El 28 dice: y verán todos los pueblos de la tierra que el nombre de Jehová está llamado sobre ti, y te temerán. Así Dios tenía ya un pueblo. Yo sé que a veces cuando elegimos el presidente, creemos que estamos esforzados, y hay unos religiosos que creen que van a cambiar todo aquí en Estados Unidos con elegir el presidente que es un cristiano, pero ya no se puede ser, ya no. Los americanos, los mayoría, no todos, han cometido a cosas inmundas, ya no quieren las cosas de Dios, nomás quieren llenar sus estómagos, y eso es porque eligen un presidente que va a cumplir con ellos. Y eso es porque sí es bueno votar todo lo que puedes, pero si Dios nos va a dar lo que el mundo quiere, los injustos sobrenuman los justos. Yo sé que no les gusta escuchar eso, pero esa es la verdad. Los injustos sobrenuman los injustos. ¿Y por qué? Se han olvidado de Dios. Los justos no se han olvidado de Dios. Y aquí tengo una gran
Abraham de cómo llegamos hasta 7000 años y vemos que, wow, real quick, let's bring over. Let's see. Yeah, just go through. Vemos que 2000 años quedó de Abraham, Adán a Abraham, y eso se usando el calendario de los gentiles que somos del gregoriano. Vemos de Abraham a Jesús 2000 años, y eso comenzó desde la caída de Jesús hasta de Adán, el primer Adán, llegando a los 5000 BC. De Adán hasta Abraham llegó hasta 5000 BC o antes de Cristo. Y luego de Abraham a Jesús, eso era la era de 2000, sí, 7500, de 500,000 a 3000 BC, y cumpliéndose con el 60 AD, cuando se llevó en cautividad todo Jerusalén y destruyeron el templo. Ya los judíos no tenían hogar donde ir, como dije el jueves, que cuando se dijo que donde está el cuerpo muerto, ahí están los águilas. Es decir, que llegaron los romanos, destruyeron a Jerusalén y ya no había templo ni hogar para ellos por 2000 años. Dios ha quitado y los ha castigado, y ahorita está abajo de la ira de Dios. Pero yo uso el 60 AD porque ahí es cuando tumbaron el Jerusalén y ya no podían ir a ningún lugar que Dios escogió para que ellos pudieran ir, porque sabemos en Jerusalén hay puesto su nombre, en el monte de Sión. Si querían ir a hablar con Dios, tenían que ir a Jerusalén. No había las sinagogas antes. Sinagoga además es algo que Dios permitió después de la cautividad de los helenistas. Pero como esto es una sinagoga. Pero el único lugar que Dios ordenaba y era mandamiento que tenían que ir a Jerusalén. Si no iban a Jerusalén, no podían levantar otro templo. Sabemos que cuando estaban en el otro lado de Jordán, levantaron un tabernáculo de Dios y lo hicieron igual como el templo que estaba en Jerusalén. Y ya los hijos de los 12 tribus iban a ir contra ellos a matarlos. Y dijeron ellos, pues es tan lejos de ir hasta allá que hicimos nuestro templo. Ellos pensaban que estaban edificando otro templo a otro Dios. Dijo, no, es que es tan lejos de ir a Jerusalén a llevar nuestros sacrificios y todo eso. Pero Dios a ellos les ordenó que nomás en Jerusalén. Y eso es porque iban bien estrictos de donde podían hacer sus sacrificios, en Jerusalén. Eso es porque cuando Saúl hizo sus sacrificios y vino Samuel y lo reprendió, dijo, ¿qué te dijo Dios? ¿Qué era la ordenanza de Dios? Matar todo y matar al rey, y no lo hizo. Pues dijo, pues estas buenas bestias los íbamos a sacrificar a Dios. ¿Y qué dijo Samuel que aplica a nosotros en este día para cumplir los 10 mandamientos? Es Dios requisita más obediencia que sacrificio. ¿Sabes bien eso? Eso es porque nuestra obediencia es parte de ese templo espiritual que ahora existimos en este día. Cuando así no podemos cumplir la palabra de Dios. Muchos dicen, ¿cómo vamos a cumplir la palabra de Dios como Jesús? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se cumple? ¿Cómo se va a cumplir los 10 mandamientos? Pues mientras que no estás más asesinando, cometiendo adulterio, odiando a tus padres y tus madres, y todos esos 10, estás cumpliendo los mandamientos. No hay necesidad de sacrificio. Así no cumplimos la ley. Y nosotros ahora somos esos sacrificios vivos. Pero era en 60 AD cuando ya se cerró esa era de los judíos, ya tenían 2000 años. Y luego de Jesús a los gentiles. Con nosotros se los pasó la palabra de Dios
y nosotros los hemos tenido por casi 2000 años, llegando a 2000 años, ya merito vamos a llegar ahí. Y esos son otros 2000, así son 2, 4, 6. Ahora nos queda 1000 años del calendario de Dios. ¿De dónde viene esa? Pues esa viene de Apocalipsis 20. Ahí dice que Él va a atar ese diablo. Si quieren ir ahí a leerlo en capítulo 20. Así, nosotros tenemos 2000 años, ya tenemos 2000 años con la palabra de Dios. Eso lo puedo presentar aquí. Esas escrituras. Si vamos a aquí, Apocalipsis 20. Ahora no hemos llegado ahí, pero vamos a llegar ahí. Esta es parte de la calendaria de Dios. Yo les quiero dar la escritura para que puedan ver qué es lo que dice la escritura. Debemos de tener el entendimiento de la palabra de Dios. Dice el 20, 1 de Apocalipsis. Y este es el siguiente 1000 años. Así, si creen que ya va a llegar el fin del mundo, falta tiempo. Falta tiempo. Así, prepárase, va a morir si no Dios llega a vivir hasta la gran llamada que habla en Tesalonicenses. No dice rapto, dice el gran llamada. Dice, y vi un ángel descendiendo del cielo que tenía la llave del abismo y una gran cadena en su mano. Y prendió al dragón, aquel serpiente antigua que es el diablo y Satanás, y le ató por ¿qué? 1000 años. Y notan que estos 4 elementos son considerados el mismo. Uno, que es prendió el dragón, aquel serpiente antiguo, que es el diablo, y Satanás, y le ató ¿por qué? Por 1000 años. Lo arrojó al abismo y le encerró y selló sobre él, porque no engañara más las naciones hasta que 1000 años se han cumplido. Y después de esto es necesario que se desatado un poco de tiempo, así estar arrojado en el abismo por 1000 años para no engañar a las naciones. Una cosa es que un dragón, a rato enseñamos más de eso, pero lo pueden investigar. Un dragón es un gobierno civil. Eso es porque por 1000 años no va a haber gobiernos, nomás va a haber uno, la novia y Jesús, que van a gobernar por 1000 años. Y vi tronos sentados, y se sentaron sobre ellos, y les fue dado juicio, y vi las almas de los degollados por el testimonio, degollados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, y que no habían adorado a la bestia ni a su imagen, y no recibieron la señal en su frente
y ni en sus manos. Y vivieron y reinaron con Cristo, ¿qué? 1000 años. Ahora, ¿son esos otros 2000 años? No, son el mismo. El diablo, dragón, Satanás, el serpiente está atado por 1000 años. Al mismo tiempo está reinando Jesús y la novia por 1000 años. No son separados, no son 2000 años, nomás son 1000 años. Nomás te está dando un cuadro la palabra de Dios de cómo está existiendo en la humanidad en ese tiempo. Y ellos están gobernando. Eso es porque el dragón no puede gobernar. Sabemos que en la escritura dice que Egipto es ese gran dragón, Babilonia es ese gran dragón. ¿Qué son ellos? Son gobiernos civiles. Así que Jesús y la novia van a estar encargados por 2000 años. Y nosotros, eso es porque yo estoy enseñando, no sé si otros lo enseñan, yo creo que si hay otros, la primera resurrección. Vamos a hacer la primera resurrección y en estos 6 cosas necesitamos tener entender esos 6 cosas, ser decapitados por el testimonio de Jesús y por la palabra de Dios, 1, 2. Que no habían adorado a la bestia, 3. Ni a su imagen, 4. ¿Saben qué es esa bestia y su imagen? Necesitamos entender para estar sentados sobre esos tronos. Y que no recibieron la señal en sus frentes. Otros, Biblias dicen marca, es igual, señal, marca en su frente de su cabeza. Y ni en sus manos. ¿Qué? A lo mejor no lo tienes en tu frente, pero lo tienes en tu mano. Pues necesitamos entender qué es eso. A este punto muchos están confundidos en este tiempo, piensan que van a poner una microchip en ti para que te puedan reconocer y no puedes vender ni comprar. ¿Qué es eso? Este mundo es de Dios, pero necesitamos entender, la Biblia se aplica a cosas espirituales, está hablando de la palabra de Dios. Y a un punto de tiempo en la historia del humano, si no tenías ese marca ni esa señal, no podías predicar. Y si te encontraban con un Biblia, te mataban. Eso es otra parte de esas 666. El número del hombre. De un hombre. Pero no necesitamos entender si podemos quitarnos de eso. Sí se puede quitar esas marcas. Pueden salir de ella para no adorar a la bestia y ser decapitados con nuestro testimonio de Jesús y la palabra de Dios, porque hay unos, no voy a decir muchos, hay unos que están mal interpretando la palabra de Dios. Y si lo creemos como ellos, vamos a quedar en el mismo infierno de ellos. Porque ¿qué dijo Jesús? ¿Qué dijo Jesús? Encampan todo el mundo para buscar un prosélito. ¿Y qué han hecho con ese prosélito? Le han hecho 2 veces más el hijo del infierno. You have made him 2 times the child of hell. Why? Because they took him out of one false religion and put him in another false religion. They weren't worshiping God like God had intended. They changed it all. Lo han cambiado todo. Y eso es porque, aunque están clamando a Dios, no están enseñando lo que Dios quiere que ellos enseñen. Sabemos que Jesucristo nos dijo, ustedes cuentan todo semilla de mirra y comino, pero se olvidan lo demás, de la justicia de la palabra de Dios. Y eso es porque en veces las organizaciones se olvidan de la palabra de Dios y más política. ¿Quién va a ser el presidente, vicepresidente? En veces buscan cosas para destronar o sacar de sus posiciones para que puedan meter a alguien que son de ellos. Y se convierte de un negocio de Dios a un negocio del hombre. Así es importante que tenemos que tener cuidado con ellos. Pero dice, más los otros muertos no tornaron a vivir hasta que se cumplieran los 1000 años. Esta es la primera resurrección. ¿Ves? La primera resurrección y después de 1000 años va a haber otra resurrección. Si llegas a ese trono blanco,
¿qué va a pasar? Pues es posible que la segunda muerte va a tener potestad sobre ti. Porque si ya vas a resucitar, y como se enseña, tienes tu nombre en el libro de la Biblia, libro de la vida, ¿por qué vas a morir? Pero ahí dice, en el trono blanco abajo, después de 1000 años, que van a ver los que sus nombres están escritos en el libro de la vida. Así que todavía nos falta esos 1000 años a cumplir, que se hable aquí en él. Así que ese es el 7000 años del hombre. ¿Y por qué digo del hombre? Bueno, esos 7000 años, la muerte reina en nosotros. Por esos 7000 años, desde el trono blanco al segundo, dice, es el lago de fuego, que es el que, segunda muerte. Segunda muerte, ¿qué es? Segunda muerte es que resucitaron y ahora están muertos de nuevo y ya no van a existir. Pero ahí dice, y pues yo estaba diciendo, Dios me ha permitido ver cómo los profetas están viendo los años, y los 2000 años de los gentiles se va a cumplir en el año 2043. Pero sí dice la escritura que va a haber un último año, última hora de profecía, que es el 15 años, que en esa hora va a juzgar a la gran ramera. Y luego, en los 1000 años, después de esa hora, llegando al fin, entramos al trono de la novia o el milenio. Esos son los 7000 años que el hombre tiene en esta tierra. Horas. Ahora, no sé si quieren, pero voy a repasar esto. Estos son horas y tiempos y cuántas profecías. ¿Cómo sabemos dónde estamos? ¿Cómo sabemos el calendario de Dios? ¿Cuánto tiempo nos falta? Una cosa, sabemos que en la escritura dice que Dios no va a hacer nada hasta que se lo revela a sus siervos, los profetas. Lo dice en Pedro y lo dice en el Viejo Testamento, no ha cambiado. Así hay unos que tienen pues son falsos profetas. Sabemos que Camping, yo creo que tuvo un embolio, no sé si se murió algo, pero él profetizó 3 veces que la venida de Jesús y la rapto, ¿y qué pasó? Nada. Si profetizó la primera vez y nada pasó, ya es falso profeta. La segunda vez y la tercera vez, y estaba llegando al 4, pero ya tuvo un embolio antes que llegó eso. Pero es algo que se da a su pueblo para prepararse, como como estaba compartiendo el jueves de Mateo 24, que estaba hablando a sus discípulos, y que ese sol y esa luna se acabó, es decir, el Viejo Nuevo Testamento se acabó por el pueblo judío, porque estamos pasados a los gentiles. Ahora, en Apocalipsis 11:9 o Revelaciones 11:9, aquí habla de un tiempo. Dice, y de los linajes y de los pueblos y de las lenguas y de los gentiles verán los cuerpos de ellos, ¿por qué? 3 días y medio. Y no permitirán que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Y nomás les voy a decir esto. El cuerpo de esos 2 profetas es esto. La Biblia. No está hablando de un personaje, está hablando de la palabra de Dios. Si buscas, es Moisés, es Elías, es Enoch, vas a salir confundido. Porque uno va a decir, no es Enoch, es Elías. Otro va a decir, no, es Elías, es Enoch. Hay confusión. Dios no es el autor de confusión. Pero por 3 días y medio no se permitía que sus cuerpos sean puestos en el sepulcro. Es decir, hay otras religiones que ya están en el sepulcro, como la adoración de Diana, que era una diosa en el tiempo de Jesús. Pues cuando se reveló el cristianismo, saben que ya no existe ese
esa religión de Diana, ¿por qué no se existe? Porque ya saben por la verdad de la palabra de Dios que no existe ese Dios. No existe. Así está muerto. Pero estos no, se guardaron y se han mantenido esta palabra. Y dice, y los morados de la tierra se gozarán sobre ellos y se alegrarán y se enviarán dones a los unos a los otros, porque estos dos profetas han atormentado a los que moran sobre la tierra. Ahora, ¿está hablando de Christmas? Ahí dice que se van a dar dones a uno al otro por esos 3.5 días. Dice, no, eso es decir que ellos apuntaron quién iba a ser parte del ministerio. Ya no era llamada de Dios. Tú puedes estudiar, salir y ser parte del ministerio si no eres de Dios. Y eso es porque esa gran religión ya tiene tanto maldad en ella. Dice, y esos profetas le atormentaron. ¿Cómo le atormentaron? Pues esto es la palabra de Dios. Y cuando Martín Lutero comenzó a traducirlo en alemán, para que los pueblos de alemán lo podían entender la palabra de Dios, podían ver que los sacerdotes de esa gran religión estaban echando mentiras, estaban creando doctrinas que no eran de la Biblia, estaban vendiendo los indulgencias, que uno podía pecar, nomás mandar dinero a esa gran iglesia y te mandaba un certificado con un firma del papá y te decía, estás perdonado de ciertos pecados, nomás que pagas esto. Y con eso ya entras en el reino de los cielos. Eso es porque esta palabra atormenta a esa gran iglesia, y cada iglesia que no cree en él no tiene nada que defenderse. Sabían que cuando Martín Lutero fue al juicio de dieta, el pueblo en dieta, que todos los sacerdotes, los doctorados y todos ellos que vivían en ese tiempo se presentaron contra él y sacaron sus libros. ¿Y sabes el libro que Martín Lutero sacó? Usó la Biblia. Es todo. Y eso es cuando se comenzó la reformación. Eso es porque nosotros estamos aquí. No estamos encadenados y forzados a ir a esa iglesia. Si no vas ahí, te matan. No. Gracias a Dios que era el tiempo de Dios, que salíamos de esos tinieblas, o esos 3 días y medio. Y así es la palabra de Dios, que son esos 2 testigos. Ahora esos 2 testigos están en nosotros si lo permitimos. Ya no están muertos. No va a venir un tiempo cuando van a haber 2 cuerpos muertos. Eso es fantasía. Este es un libro espiritual de Dios. Y otro señal es que si vemos ahí en segundo de Reyes, capítulo 20, versículo 9, dice, y respondió Isaías. ¿Cómo cuánto tiempo? ¿Ves? Ahí dice 3.5 días. ¿Cuánto es 3.5 días en profecía? Pues vamos al Viejo Testamento. Dice, respondiendo Isaías, este señal tendrás de Jehová, de que hará Jehová que esto que ha dicho, avanzar la sombra 10 grados o retrocederlo 10 grados. Y Ezequías respondió, fácil cosa es que la sombra declina 10 grados, pero que la sombra vuelva atrás 3 grados, los 10 grados. Eso es decir, ¿puede Dios mover el tiempo para atrás? Sí lo puede. Dice, entonces la profeta Isaías clamó a Jehová, hizo volver la sombra de los grados que había descendido del reloj de Acaz 10 grados atrás. Ahora, este es el sundial. Este es como en el tiempo del profeta se entendía el número. Y esto fue inventado por los fenicios en el tiempo de ellos. Y el reloj del sol tiene 360 grados dividido por 24 horas. ¿Ok? Eso es para entender cuántos son esos 3 días y medio. ¿Ves?
esos grados son 360 grados por cada día. Que cada hora es 15 grados. Eso es porque cuando dice que va a venir ese juicio sobre la gran ramera por 1 hora, ¿son 60 minutos? No, no tenían 60 minutos en ese tiempo, pero sí tenían esto, grados. Así, esa última hora profética es 15 años. Y dice, en la mitad de esa hora profética va a ser silencio en el cielo. Es otra enseñanza, pero nomás les voy a dar esto, de cómo entendían los profetas cuando dicen 3 días y medio. ¿Cuánto es 3 días y medio? Un día es que 360 grados, ¿correcto? Acuerdo del grado de Acaz, o el reloj de Acaz, así no lo entendían. Así no lo usaban en el Viejo Testamento, no tenían lo que tenían ahora. Ahora, vamos a ver que Apocalipsis 11:2 habla de 42 meses. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Que son cada año 360 días. Otra, y van a ver un número específico que se menciona en la escritura. Dice Apocalipsis 11:9-10, dice 3 días y medio. 3 días son 360 y los días son años por cuenta aquí. En Apocalipsis 11 los días del grado son años de profecía también. 3 días y medio, un día es 360 grados. Si lo multiplicas a 3 es 1080. Y luego si un mediodía es 180 grados, va a salir 1260. Ese número se va a presentar en los meses, en los días, en los años. Sale igual. Y así estaban transmitiendo los profetas a su pueblo de Dios que donde estaba en el calendario. En Apocalipsis 12 menciona 1260 días, que son 3 y medio años. Otra vez, ahí está ese número. Apocalipsis 3, 2 y 3, los gentiles 42 meses. Ahí dice 42 meses. ¿Cuánto es eso? 3 años y medio, que sale 1260 días. Hay una conexión aquí. 42 meses o 12 meses los judíos tienen en un año. Y dice 3 años y medio son 1260 días o años proféticas. Dice, un día puede ser un año de juicio, un día puede ser 1000 años. ¿Por qué? En la escritura dice, en Salmos dice, el día de ayer a Dios son 1000 años a lo más. Y luego en 2 de Pedro, capítulo 3, 8 dice, un día Dios es que 1000 años. ¿A quién? Así, depende cómo se está utilizando estas palabras, es entender qué Dios va a hacer. Y dice, aquí se aplica estos días, dice en Oseas 6, 1-3, hablando de los días de Dios. Aquí son los días de juicio que tiene sobre ellos, que yo digo son esos 2000 años de juicio. Eso es porque ahorita están peleando por cada pulgada de tierra que tienen allá. ¿Por qué? Dios no nos ha permitido. No van a poder edificar el templo, ya no, ni un tabernáculo, porque ya se deshació Dios de eso. Si los permite que edifican un templo, un tabernáculo para comenzar los sacrificios, el sacrificio de Jesús es inútil. Porque si leemos Hebreos vemos que ahora es algo espiritual. Dios no acabó con esas ordenanzas, ahora está en nosotros. Porque esa puerta de la entrada a ese parque exterior, esa puerta es Jesús. Ese altar del fuego es el arrepentimiento. Tenemos que dejar el pecado, sacrificar la carne. No se ha acabado eso, pero es algo espiritual, que nos dice que ahora somos sacrificios vivos. Ahí estás, en el altar del brazo. Y luego ahí está el lavabo, donde los vamos a lavar. ¿Cómo los vamos a lavar espiritualmente? Con la palabra de
la palabra de Dios. Como hay espejos ahí para verse, tienes que ver. Si tienes un mancha, te tienes que lavar esa mancha, porque dice que necesitamos deshacernos de cada mancha y arruga. Ahora, are you with me? Estoy pasando rápido de lo que puedo, porque esto en realidad es un más largo enseñanza. Pero ojalá que el Espíritu Santo les ayude a recibir este entendimiento, porque Cristo les dijo en Apocalipsis, dice, aquí están los llaves de qué? Del cielo, del infierno. ¿Qué son llaves? Es las escrituras en la palabra de Dios que te da el entendimiento de la palabra de Dios. Como cuando Pedro dijo, tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. ¿Qué dijo Jesús a él? Dijo, carne ni sangre te lo reveló, pero mi Padre que está en el cielo te lo reveló. Y sobre esta roca se va a establecer la iglesia. Y las puertas de los infiernos no van a vencer sobre ella. Paralizando, pero ustedes lo pueden leer. Ahí, eso es decir, la verdad de la palabra de Dios. Eso es lo que necesitamos. Y las puertas del infierno, ¿qué es un puerta? Es una puerta para salida, pero una puerta del infierno, ¿qué es eso? Son ministros que tratan de derrumbar la palabra de Dios, la verdad. Y no se puede, la verdad no se puede derrumbar. Pueden matar personas que están trayendo el mensaje. Lo han hecho por los miles de años. Pero la verdad no se puede deshacer, porque gracias a Dios ha llegado a nosotros en este libro que tenemos. Así en Oseas 6, 1 a 3 está hablando aquí del juicio de Dios, que son 2000 años. Ahora, en Daniel, otra vez, vamos a ver ese número presentarse otra vez. Dice en Daniel 7:25, y hablará palabra contra el Altísimo y los santos del Altísimo, quebrantará y pensará en mudar los tiempos y la ley, y entregados serán en su mano hasta tiempo y tiempos y medio de tiempos. Pues ¿cuánto es un tiempo? Ok, un tiempo es un año. Es un año. Así, tiempo, un año, y tiempos es plural, 2 y medio de tiempos. Medio año. Ahora, Daniel 2:7 dice, y oí al varón vestido de lenzo, que estaba sobre las aguas del río, el cual ha destrar y su semestrar al cielo. ¿Así se dice? Okay. Y juró por el viviente en los siglos que será por tiempo y tiempos y mitad de tiempos. Y la mitad. Otra vez está presentando 3 años y medio. Cuando se acabará el aparecimiento del escuadrón del pueblo santo, todas cosas serán cumplidos. Ahora, en el Apocalipsis se menciona otra vez tiempos, que es un año. Y si fueron dados a la mujer 2 alas del gran águila, para que de la presencia del serpiente volviese al desierto y su lugar, donde se mantendrá por un tiempo, tiempos y mitad de tiempos. Así en Apocalipsis 11, tiempo es un año, 12, tiempos es un año, tiempos son 2 años, y la mitad de un tiempo es medio año. Tiempo es un año de judío es 360 días, a 3 es 1080. Otra vez, medio tiempo es medio año al judío, que son 180 días, que sale 1260. Se presentó otra vez estos números.
Y necesitamos entenderlo. Yo creo que debemos de entender la palabra de Dios. Ahí dice en una escritura que lo que está revelado es para el hombre, lo secreto es de Dios. ¿Sabes qué? Si tú puedes leer la Biblia, es revelado. Debemos de entenderlo. Dice, ahora, para llegar al tiempo de la era de los gentiles, necesitamos a usar, ¿qué podemos usar como marca mía? ¿Qué es la representación del pasado de sus 2000 años? Bueno, en Oseas 6:1-3 dice ahí, en Oseas 6:1 dice, venid y volvemos a Jehová, que Él arrebató y nos curó. Pues Él nos arrebató. Fueron juzgados por Dios. Cuando ellos hicieron que deja su sangre cae sobre nosotros y los hijos y los hijos, así nos pasó. Cuando mataron al cordero. Y Dios los quitó a su religión y a su tierra y se los llevó en cautividad. Y dice Jehová que Él arrebató y nos curará. Eso es bueno, que Dios nos está enseñando que hay una esperanza aquí para ellos. Y nos verá. Y nos vendrá. Means to bring us back. Dice, darános, 6:2 de Oseas, darános vida después de 2 días. ¿Qué es eso? Están muertos. Están muertos en los ojos de Dios. Igual como en ese parábola del hijo pródigo. Mientras que estaba allá afuera de los ojos de su padre, y cuando regresó y su padre lo vio ahí, ¿qué dijo? Mi hijo que estaba muerto ahora vive. ¿Cómo que estaba muerto? Es que no estaba bajo de su protección, no estaba abajo de su padre, estaba ya gastando toda su herencia. Tu herencia aquí es esta vida, pero se lo vas a dar a Dios para que Él te pueda dar una vida eterna. Hay más, hay más. Y dice, y dará vida después de 2 días, al tercer día nos resucitará. 2 días aquí son 1000 años, 2000 años. Y van a ser renovados en los ojos de Dios después de esos días. Eso es porque todavía hay problemas. ¿Saben que ahorita Jerusalén es de ellos? Pero ¿saben lo que han hecho para tener paz ahí? Porque saben que Dios no los va a respaldar. Dieron el lugar del monte de Sión a los islámicos y tienen un templo del domo de roca edificado ahí a Mohammed, para tener paz con ellos. Era de ellos. ¿Por qué están dejando que esta idolatría continúe ahí? Porque Dios no lo está respaldando. No lo está respaldando. El único medio que ellos pueden venir a Dios es por Jesucristo. ¿Qué dice la palabra? Nadie va al Padre sino por Jesucristo. Ya no pueden ir por Abraham, no pueden decir somos hijos de Abraham, pues los hijos de Abraham están abajo de castigo porque rechazaron su Mesías. Pero ellos no, tienen que entrar por el cuerpo de Cristo, por la iglesia de Jesucristo. Ya no pueden usar esas cosas allá. Ahora tienen que cumplir los 10 mandamientos, ya no es obedecer. Si quieren obedecer a los 10 mandamientos, tenían que llevar sacrificios allá a Jerusalén. Ya no. Tenemos que cumplirlo en Jesús. Y eso es porque por esos 2000 años van a estar muertos y los va a resucitar en el tercer día. Así cuando llega el milenio van a estar restaurados, pero tienen que entrar por Jesucristo. Ya no van a tener templo en ese tiempo. El templo va a ser el templo de Dios. Y dice 3, y conoceremos y proseguiremos en conocer a Jehová, ¿ves? Como Él habla, estas aparejada su salida y vendrá a nosotros. ¿Cómo va a vendr? Como a la lluvia tardía y temprana en la tierra. La lluvia temprana era la iglesia temprana.
La lluvia tardía somos nosotros. Y eso va a ser su entrada. Vendrá a nosotros como la lluvia que tardía y temprano. Tuvieron la oportunidad en Jesús. Y había miles y miles de judíos que se salvaron en esa cristianidad. ¿Sabían eso? Un día se agregaron 3,000, otro día 5,000. Y recuerda que una vez está escrito, si recuerdo correctamente, le dio de comer a 4,000 y luego otro día le dio a comer a 5,000. Nomás hecho el perdedor 1,000. Regresaron los mayoría a su iglesia. Pero había unos salvos. Pero si sabemos que estudiamos la historia, no podemos encontrar ningún judío, cristiano, linaje yendo hasta Cristo. Pero sí podemos estudiar la cristianidad en los gentiles. Sí podemos conectar cada religión a las diferentes religiones del pasado, hasta llegamos a la iglesia católica, y llegando para atrás a las diferentes iglesias, y hasta los apóstoles. Eso es porque lluvia tardía, lluvia temprana está hablando de la derramación del Espíritu Santo. Y así nos va a venir a ellos. Y en el tercer día, en el milenio, van a conocer a Jesús por la iglesia, por el cuerpo de Cristo. Y si y en el verso aquí vemos que el juicio de Dios de Israel, que hay esperanza, será no los va a ser totalmente, va a haber esperanza para la última, en la lluvia tardía. Si pueden entrar, yo he escuchado unos hablando de profecía diciendo que se está estableciendo ahorita el cuerpo de Cristo, el cuerpo de Moisés y el cuerpo de la bestia. No, el cuerpo de Moisés no se puede restaurar, hablando particularmente como los judíos están restaurando. No, nomás están donde están, peleando. No pelearon por esa tierra, se les fue dado por los de Inglaterra en el año 1953 o algo así. Así ves otra vez que será un pueblo de Dios en la buena condición, siendo que el Hijo de Dios, hay dos maneras de ser hijo, unos rebeldes, unos que rebelde no obedece, y luego el otro pues obedece la palabra de Dios. Así nosotros podemos ser hijos de Dios a cierto punto. Si no estamos obedeciendo la palabra de Dios, eventualmente ya cambiamos nuestra estatura. Pero la gracia de Dios nos cubra por ese tiempo, mientras que hay vida va a haber gracia para el arrepentimiento. Así vemos que 2 días son 2,000 años, y esos 2,000 años de profecía son para nosotros, cuando se los pasará, cuando Jesús se los pasó a nosotros. Y notamos que dice después, y en el tercer día van a ser vivos delante de Dios. Antes de eso, todavía, eso es porque están tirando bombas y todo allá, no pueden hacer nada. Y si quieren mandar dinero a los judíos es cosa suya, pero no va a cambiar. Si Dios ha dicho, es hecho. When God judges, we can't do nothing about it. Como cuando David estaba orando por ese niño que dio luz, que ilegalmente con Bershiba. Estaba orando, ayunando, no comía, para que Dios no le quitara a ese hijo que nació en adulterio. Pero Dios se lo quitó. Y cuando los sacerdotes estaban diciendo, pues ¿quién le va a decir a David que ya murió el niño? Estaba orando y ayunando que se sanaba. Pero Dios no lo iba a permitir que viviera ese niño que fue engendrado en adulterio. Y finalmente, como David lo escuchó, se levantó, se limpió, se bañó y comió. Y dijeron, pues teníamos temor a decirte, David, que tu hijo por Bershiba tocar, y se para frisando, pero lo pueden leer ahí. Han muerto a veces,
¿Y qué dijo David? Yo ya no puedo ir donde Él está. Y Él no puede venir donde yo estoy. Es decir, ya está muerto. Ya no hay esperanza. Eso es porque es una enseñanza, no buena, pero es enseñanza, de a ver si puedes cambiar la mente de Dios. Porque Dios sí cambia su mente. Cuando Jonás llevó esa palabra de Dios a los hijos de Nenaví, Dios iba a deshacerlos de ellos. Él no quería llevárselos, él odiaba a ellos, no eran hijos de Abraham, yo creo, si recuerdo correctamente. Más era un pueblo vil. ¿Y qué hizo él? El rey mandó que todos tenían que vestirse de ashes, sackcloth, y orar y ayunar a Dios. Y Dios cambiaron el mente de Dios. Cambiaron el mente de Dios con ayuno y oración. Y luego se enojó Jonás, porque dijo, ¿todavía están aquí? ¿Qué pasó, Dios? Y estaba más enojado que murió esa sombrecita que tenía aquí en un mar. Así, oración sí cambia la mente de Dios. Y sabemos que un rey ya se iba a morir y volvió su espalda y su cara a pader en su cama y dijo, Dios, todo esto es lo que hice por ti. Y lo extendió 15 años. Lo único mal de eso es que ese rey, cuando vivió, enseñó las glorias de Dios de ese templo que tenía a Babilonia. Y le dijo, le iba a quitar eso. Pero lo bueno que no lo iba a quitar en su vida, pero en la vida de sus hijos. Y cuando él murió, después de eso vino Babilonia y llevó todo el oro que estaba en el templo, todas las cosas que estaban ahí, y se los llevó, y finalmente llevó el pueblo de Israel en cautividad. Pero sí, Dios nos da esperanza. No queremos pecar el pecado de Adán y Eva y de Saúl. No va a resucitar Saúl, ¿ya? Dios nos mandó, le quitó el Espíritu de Dios y le mandó un demonio. Hay ciertas personas en el libro que menciona, como Ananías y Zafira, están juzgados eternamente. No queremos caer en eso. Queremos restaurar el trono blanco de Dios aquí, de Jesús aquí, en esta iglesia. Eso es porque podemos calificar a ser parte de esos de que van a reinar con Cristo por 1000 años. Si no lo podíamos hacer, yo no lo podía predicar y decirles, vamos a esforzar a ser parte de la novia, de reinar con Cristo por 1000 años. Así en la segunda muerte no tiene potestad sobre nosotros. Si eso no es verdad, no debo de estar predicando. Los testigos de Jehová dicen que ya pasó, ya está reinando Jesús, ya estamos en el milenio. Pero si lo mencionas del diablo y todo, ay, no. Pues dice la Escritura que por 1000 años el diablo, el dragón, la serpiente y Satanás están atados. ¿Cómo puede decir que hay diablo si estamos en el milenio de Jesús? No estamos. Es falso. No puede ser. La novia no está aquí gobernando. Hoy estamos eligiendo gobiernos terrenales. Pero vemos que ahí está esa esperanza para ellos, y van a resucitar de los muertos, es decir, están muertos en los ojos de Dios. Y aquí vemos que en estos escritores los 1000 años sí se aplica de Dios, que un día es una. Ahora, para entender los términos de calculación, el calendario del judío es 360 días. Así no lo conocían los profetas. Ellos lo conocían, ¿sí? Y dice, y eso, los 2000 años, multiplicando 2000 años, 360 días, son 720,000 días. Y luego el calendario de los gentiles, romanos o gregoriano, que usamos ahora,
son 365 días cada año. ¿Sabían eso? Pues todos saben que viven aquí. A veces tienen 366 cuando le agrega una leap year. Así hay, ese calendario es de los gentiles, no de los profetas que profetizaron esto que está escrito. Dice, así 365 días a 2000 años son 730,000 días. Ahora, si la diferencia es 10,000 días más, y si lo dividimos por los años de los judíos, 365 sale 27.397 años, y si lo dividen esos días por el calendario de los judíos, que son los profetas nomás sabían de 360 días al año, sale 27.77 años. Así la diferencia es 27 años, y así podemos la diferencia. Ahora, de los años grego año es 2000 años, de los judíos es 1973 años grego año, que estamos ahorita. Así donde la marca y la línea de los tiempos. No se puede usar el nacimiento de Jesús y él nació en 4 a 6 AD. A veces, no en el año de Dios. Ese es el cero de donde estamos ahorita, el año 2012. No, él nació 4 años antes de eso. Pensaron que él nació en ese año cero de Jesús, pero no era. ¿Saben qué? El calendario que usamos ahorita está marcado por Jesús. ¿Sabían eso? El año, si vamos de 2012 a 0, ¿qué es la marca mía de 0 de este calendario? El nacimiento de Jesús. Ahora, están equivocados porque nació 4 a 6 años antes de eso. Ya los científicos y los profetas y todo eso, no los profetas, pero los doctorados y escuelas han investigado y dicen que nació 4 o 6 años del año 0, que dicen que era Jesús. Pero Jesús está influenciando nuestro calendario ahora. Usaron a él. Y esa es la sabiduría del hombre, otro que no es. Así dice, no podemos usar eso como el principio de los 2000 años de castigo de Dios. No se iniciará todavía, porque había esperanza que no se derramó el Espíritu Santo, todavía faltaba el Espíritu Santo ser, o la lluvia temprana. El Espíritu Santo. Si utilizas el día de Pentecostés y le agregas 29 años a 1973 años, que son los 20,000 años del judío trasladado a los que estamos ahorita, sale al 2002. Y este es el milenio de Jesucristo, que así no puede ser. El calendario gregoriano a 33, pues si usas 33, porque como Mario hemos figurado que es el año 29, que cuando era el Pentecostés, no el año cuando fue crucificado Jesús, o el Pentecostés, es 206. Así ya estamos en el 2012, ya debe estar Jesús reinando con su novia. Y el diablo, Satanás y todos esos deben de ser atados. Si no puede ser. Pero lo que yo uso, si utilizas la caída de Jerusalén, esos como estaban haciendo sacrificios todavía en el templo, porque los permanecen en Jerusalén hasta que venía Tito. Es cuando Tito encampó alrededor de ellos y destruyó ese lugar y el templo. Dice, en Mateo 24:15 dice, por tanto, cuando verás la abominación de la desolación que fue dicho por el profeta, por Daniel, no está ahí, por Daniel, profeta, que estará lugar santo, he aquí que le entiendo. El 16 dice, entonces los que están en Judía huyen a las montañas. Ok, si esto es a nosotros, ¿cómo podemos huir nosotros a Judía o las montañas? Está hablando a ellos. No el fin del mundo, el fin de la era de los judíos. Dice en Lucas 12,
21:20 dice, y cuando verás a Jerusalén cercada de ejércitos, lo que se dice en 15, se dice en Lucas, pero te está dando el cuadro más claro. Está hablando de ejércitos y se lo revela Lucas aquí, cercada de ejército. Saben entonces que su destrucción ha llegado. La destrucción de Jerusalén. Y el 21 dice, entonces los que estuvieron en Judía huyen a los montes, y los que en medio de ella váyanse, y los que están en los campos no entran en ella. Eso es decir, cuando él dijo, es mejor no estar embarazada, porque si cuando viene el juicio de Dios sobre el judío, no vas a poder correr el resto, no vas a huir de ahí. Eso es porque aquí dice los ejércitos, es decir, Tito encampó en el año 70 alrededor de ellos y los conquistó. Destruyó el templo, destruyó ese pueblo, derramó y borró por mucho tiempo esa nación de Israel sobre esta tierra. Así no pasó. Aquí está la escritura, está claro, no podemos ver esto. Ni necesitas el bautismo del Espíritu Santo para ver esto. ¿Lo podemos ver? Ojalá que sí, no lo estoy criticando, no se sienten así. No estoy diciendo que hay cosas que están sencillas, la palabra de Dios es sencillo, solo leemos. Y entonces lo que, y dijo el mismo avisión a ellos, que necesitan huir a las montañas. Porque estos son días de venganza, que dijo ahí en Oseas, los irá. Y luego los iba a los, ¿cómo dice ahí? Que los ató, los arrebató por 2 días o por 2000 años. Eso es decir, la venganza de Dios cayó sobre ese pueblo para que se cumplieran todas las cosas que están escritas. Ahora, o sea, es el juicio de Dios. Mientras que los discípulos estaban en Jerusalén, había esperanza. Es esa lluvia temprana, la derramación del Espíritu Santo sobre ellos. En Hechos 8:1 dice, y salió consciente en su muerte de Estefan, y en aquel día se hizo una gran persecución en la iglesia que estaban en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judía y Samaria, salvo los apóstoles. Y a ellos, en Mateo 24 y Lucas, ahí estaba hablando a los apóstoles, porque ellos se quedaron en Jerusalén a cosechar todo el granado que podían. Pero cuando dijo Jesús, como ves en la desolación de Daniel, o aquí como dice, los ejércitos huyen, porque ya viene el juicio de Dios sobre ellos. Así no hay diferencia del juicio y la ira. Candelero, could you go outside and see if there's any? I thought I'd seen somebody. Just go take a look around. I thought I'd seen somebody walking out there. Is it an angel? Ah, no. Ah, bien, un ángel, no. Es un ángel ser. Así podemos ver que los apóstoles estaban ahí hasta el último. No vieron de Jerusalén. Estaban ahí hasta que podían. Pero los que se quedaron y tenían esa enseñanza de Jesús, de la profecía del final de su era, su mundo, de ellos, no el fin del mundo, como les dije el jueves, ¿qué tiene Dios en contra del sol? ¿Qué tiene Dios en contra de la luna? ¿Para que se convierta en sangre y se va en tinieblas? No, es un libro espiritual y está hablando de cosas espirituales. Dice, así conocerán todo trigo, cosecharán todo trigo y que podía hasta que viniera Tito en 70 AD. Ahora, lo que pasó, ese es donde yo uso la marca mía para los 2000 años de castigo sobre ellos. Ya no había esperanza, ya salieron no era el templo que era su esperanza,
era la iglesia que estaba ahí en Jerusalén, los 12 apóstoles. ¿Quién nos dijo Jesús que los iba a poner sobre tronos, a 12 tronos, a juzgar los 12 tribus? Es decir, ellos tenían que ir a Jerusalén para ser salvos. Así yo uso eso de marca mía, mile marker, o el comienzo, señal, era de 70 AD. Y si le agregas 60 años a 1973, que son 2000 años judíos gregorianos, it's 1973 is the same as 2000 prophetic or Jewish calendar, 2000 years. So when I say 1973, I mean 2000 years, Jewish, because remember, 360, 365. If you do the calculation, it's 1,973 years is the same as 2,000 years prophetically, according to the Jewish prophets, or the prophets. Y sabemos que la escritura fue escrita por judíos. No hay ningún libro que es escrito por un gentil o de un gentil. Sabemos que un gentil escribió Marcos o uno de esos, pero lo escribió de un judío, no era de él personalmente, era de un judío. Así, si agregamos 70 años, ese es el marca mía, a 1973 años, llegamos al año 20, nos enseña ahí. Sí, aquí. Minimize. Sí, lo show. Son 2043 años. Or 2000. I don't know why that's showing that. So así son el año 2043, entramos en el milenio de Jesús. Ya se acabó los 2000 años de juicio sobre los judíos por los 2 días. Y eso depende de Jesús. Pero ahí está el más o menos. No sabemos el día ni la hora, pero sí te puedo dar el tiempo, más o menos dónde está. Pero, es porque si le quitamos 15 años a 2400, que es la última hora profética, entrando al milenio de Jesús, se sale al año 2028. Y iniciación de la hora profética es el año 2028. No es el milenio, no es el fin del mundo, pero sí es la última hora profética cuando Dios va a juzgar toda religión en esta tierra que menciona su nombre y falsamente representan a Dios. Ese es ese gran ramera. ¿Por qué lo dice ramera? Ese bestia, dice, esa ramera estaba sobre esa bestia tomando el sangre de los santos. ¿Por qué dice ramera? Porque está hablando de la iglesia. En la escritura la iglesia es, la mujer es la iglesia. La mujer en la escritura es la iglesia. Y eso es porque es un ramera, fornica con los reyes de este mundo y cometa fornicación y adulterio. Cuando adoras y oras a otra imagen, otro Dios que no es Dios, estás cometiendo ¿qué? Fornicación y adulterio espiritual. Piensa, ¿cuántos tienen sus amuletos aquí? Eso es adulterio, fornicación espiritual en los ojos de Dios. Gracias a Dios que los ha salvado de eso. Pero eso todavía no es bien delante de Dios. Aunque mencionan a Jesús o Dios en sus labios, también mencionan a otra mujer y adorándola a ella. Pero sí tenemos como 15 años a trabajar sin persecución. Hay la diferencia. Van a ver que en 15 años más o menos va a comenzar la persecución. Ahorita el mundo religioso dice cuando el anticristo se levanta, no. Van a ser perseguidos por la verdad. You're going to be persecuted for the truth. After that, we're going into that last prophetic hour. En el milenio de Jesucristo. Pero, ¿qué son? I don't know, it's pretty fast, ¿no? Pero ahí está.
deben de saber de lo que su pastor sabe, no deben de ser ignorantes de la palabra de Dios. Ignorante nomás es ser no educado. Y eso es lo que necesitamos, educación en la palabra de Dios. Os di esto porque voy a colgar mi señal, que dice Escuela de Profetas. A me poner aquí, así van a venir personas, ¿qué es eso? Y van a comenzar a venir a preguntar. Pero en mi otra iglesia tenía esa bandera que tenía colgada Escuela de Profetas, así la voy a colgar de nuevo aquí, a ver, y es posible que van a venir personas que quieren saber de estas cosas. Y una cosa yo sé que ustedes deben saber de lo que su pastor sabe. Y también deben de tener misma vida. Muchos dejan que el pastor o su pastor sean el persona que no anda en pecado, que anda bien, que no maldice o lo que sea. Tomar, y nomás nosotros ahí vamos y diezmamos o damos dinero y adoramos a Jesús ahí, pero debemos dejar que Él se encargue de eso, ¿no? No vas a agarrarte de la manga de tu madre, ni tu padre, ni tu abuelita, ni tu abuelo. Cuando se para el juicio, es de nosotros. Es de nosotros. Ahora, si hay una pregunta, se permite preguntas. Y debemos de tener preguntas. Y yo sé de uno que deben de preguntar. Que no dijo Jesús que no saben el día ni la hora, ni los ángeles del cielo, ni Él sabía. Dijo eso Él, ¿verdad? Pero ¿qué les dije ahí en Mateo 24? Matthew. If you want to tell them whenever they want to come, the kids. Y esa es una cosa que no vamos a comprar pantallas, enseñar, hey, prepárense, no. Esto es para ustedes y aquellos que vengan para recibir. Si quieren ver esta cosa llena de, este lugar lleno de serpientes, hagan eso. Hay serpientes humanos. Y se puede llenar la iglesia de serpientes. Ahí en 24 dice, entonces los que estaban en Judea huyen a las montañas, y el que sobre el terrado no descienden a tomar algo de su casa, el que está en el campo no vuelva atrás a tomar sus vestidos. Y muchos dicen que este es el fin del mundo, ya se va a acabar, para que todo lo que creen no se... Oh, let's check it. We have everything. Y toqué sobre estas escrituras. Es algo importante. Dice, de cierto os digo que no pasará esta generación que todas estas cosas no se acontecerán. Es lo que él dijo, ¿verdad? El cielo y la tierra no pasará, pero mi palabra no pasará. Está hablando del cielo de los judíos y la tierra de los judíos. Déjame encontrar esa escritura que dice
Nadie sabe el día ni la hora. Si ustedes que están ahí en su Biblia lo pueden encontrar más rápido. It'll be faster. That's it. That is it. 33. Dice, de cierto, cierto, os digo que no pasará esta generación, que estas cosas no acontecerán. El cielo y la tierra pasarán, mas mis palabras no pasarán. Es decir, en esa generación el cielo y la tierra iban a pasar, pero su palabra no va a pasar, no pasará. ¿Por qué? Se iba a traducir a los gentiles que somos nosotros. Y dice, imperio el día ni hora, nadie sabe, ni aun los ángeles del cielo, sino mi Padre solo. Pero él dijo, esta generación no pasará hasta que todo esto se cumpliera. ¿Sabes cuánto es una generación en la escritura? 40 años. Una generación es 40 años. Y cuando él fue crucificado, y ahí es donde estaba en su final en el medio final de su ministerio, que 40 años después es 60 AD. También dijo que no, en otro lugar dice, no morirán hasta que vieron el reino de los cielos venir. Y eso dice, es un libro espiritual, hablando de los espirituales. Ahora, muchos se fundan en eso ahí. Nadie puede saber la día ni la hora. Pero no estaba dando Jesús instrucciones en la última hora de ellos, su último día, dándoles señales. Ahí les dijo de los romanos que iban a acampar alrededor para venganza de Dios sobre ellos por matar a los profetas, que nos dijo que el juicio de todos los profetas iba a caer sobre ellos, esta última generación. Así, cuando él dijo esto, a la crucificación era 40 años. Y 70 años, en el año 70, ya se destruyó, se llevó en cautividad a los judíos. Y otra cosa tenemos que entender, cuando él dijo eso, él dijo, nadie lo sabe. Nadie lo será la venida del Hijo de Hombre, porque como los días eran, porque los días antes del diluvio comieron y bebieron, casándose y dándose en casamiento hasta que el día de Noé entró en la arca. Y así no va a ser. El mundo va a seguir adelante. Vamos a entrar en el milenio. Y después que entre en el milenio lo van a saber. En esos 7 años y medio, yo sé que eso va a ser un juicio. Van a ver cosas terribles. Pero
ese juicio de esos 7 años o esa hora es sobre los que no sirven a Dios verdadero, que sirven a sus panzas, llenan sus panzas, su carne. Pero no es sobre los que son hijos, porque en el medio de esa hora profética van a llevarse al cielo, a las bodas de los corderos. Voy a tener que poner eso para que darles esa enseñanza de la última hora profética, que son 15 años. No son 7, unos dicen que son 7, no saben lo que están hablando, no tienen escritura para respaldarse. Pero sí tenemos escritura de enseñar de una hora profética es 15 años. Una generación son 40 años. Así en la verdad nosotros no nos queda de generación. Quisiera vivir esos años, pero si Dios permite voy a vivir hasta ese tiempo. Pero si no, pues se hace el cuerpo. Pero sí sé que puedo esforzar a ser parte de esa primera resurrección, que nomás en el año 2043 de los gentiles, por ahí vamos a llegar al milenio de Jesús. Pero lo que quería decir que Jesús no sabía, pero sabemos cuando Esteban fue crucificado que no estaba al lado derecho de Jesús, de Dios. ¿Y tú crees que Dios no le habla a su hijo de lo que va a hacer? Ahora Cristo sabe. En ese tiempo no sabía, pero puede darles un número. Dice, esta generación no pasará hasta que todo esto se acontezca. Eso es lo que está hablando. Y yo sé, y si leen esto aquí abajo, porque si no del diluvio, y no conocerán hasta que vino el diluvio y los llevó a todos. Y eso es lo que pasó, se llevó en cautividad casi todos los judíos, menos los que estaban cojos, ancianos, niños que no podían pelear. Dice, y así será también la venida del Hijo del Hombre. Cristo viene en juicio. Muchos dicen, pues la segunda venida. No, Él viene en juicio. Ese juicio parte de la vida eterna y juzgar a aquellos que no están bien delante de Él. Y luego dice aquí, entonces serán dos en el campo, y el uno será tomado y el otro será dejado. Ok, cuando unos usan esta escritura para decir es el fin del mundo, ¿qué van a usar esto aquí? ¿Cómo lo pueden aplicar si es el fin del mundo? Que el sol ya no va a dar su luz y la luna va a convertir tinieblas. ¿Cómo pueden aplicar esto aquí? Esto es cuando Roma los llevó en cautividad. Estaba dando que uno se iba a quedar y unos los iban a llevar en esclavitud. Y dos mujeres moliendo, y a uno moliendo, la otra será tomada y la otra será dejada. Se llevó y se derramó los judíos entre todo el mundo. Es lo que está hablando aquí, cuando se llevaron en cautividad. Yo sé que unos dicen, pues es que esto es en el último hora profética, porque cuando se lleva la novia y van a estar en la boda del Cordero, alguien va a estar aquí llevando la salvación a este mundo. No, en estos 7.5 años es de juicio para los ellos, no para nosotros. No podemos traer salvación, ya se acabó la persecución. Y ver pues, porque no sabéis qué hora vendrá vuestro Señor. Esto empero saber que si el padre de la familia supiera a cuál vela lograrán a ver venir, velará y no dejará ni niñar su casa. Por tanto también vosotros estáis apercibidos, porque el Hijo del Hombre ha de venir y a la hora que no pensáis. Va a venir a la hora que no pensáis, pero vas a saber que ya es la hora. ¿Sabían que cuando Cristo vino a este mundo al ser nacido, que esos 3 hombres sabios
de lejos le dijeron a Herodes que vieron que nació el rey de los judíos, que el Mesías. ¿Y qué hizo él? Les dijo a sus escribas, vaya, investigan. Y dijeron, sí, está escrito en la palabra que iba a nacer en Belén. ¿Y cómo sabían? Él sabía, nomás leyeron la escritura, saber que el Mesías iba a nacer. Y eso es porque él dijo, va y mata a todo niño 2 años y menos, porque él ya sabía por la escritura que nació ese Mesías, ese rey de los judíos. Y él era un hombre carnal, debía entregar su trono a él. Pero no, él quería para él y sus hijos. Ya era carnal, ya no era espiritual, ya no era el Hijo de Dios, era otro rey malo, como leemos en el Viejo Testamento. Pero ellos sabían, ellos podían ver, pero no querían. Ese es el abismo entre ellos y nosotros, que se llama ahí en el Evangelio.